Bueno, un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Jiménez y su esposa en nuestro segmento Matrimonios en Acción. Así que bueno, les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos da mucho gusto poder estar con ustedes en esta sección que es tan importante como el matrimonio. Buenas tardes, sí, nos da mucho gusto tocar este tema, además de poniéndonos de acuerdo con Dios, porque es muy interesante, fundamentalmente porque Él es el que diseñó el matrimonio. Entonces, a lo largo de nuestra relación matrimonial, vemos en las diferentes etapas cómo Él estableció principios para cada una de ellas y además nos lo dejó en su palabra. Pero hay que ponerse de acuerdo con Él. Así es, bueno, primero presentarnos nosotros para que sepan quiénes somos. Somos Roberto y Rocío Jiménez. Tenemos 5 hijos, ya todos adultos, y tenemos de tiempo de casados 37 años. Este año estamos por cumplir el 38. Entonces, pues Dios nos ha bendecido grandemente a través de estos años, y damos gracias a Dios por ello. 2 nietos, que también ya el más chico va a cumplir 15 años. Y como ven, pues no somos una familia tan chiquita, pero bueno, Dios llenó nuestra aljaba con nuestros hijos. Y de la misma forma, pues Dios a través de los años ha venido trabajando en nuestro matrimonio, y es como nos hemos puesto de acuerdo con Dios. Es muy interesante porque no vayan a ustedes a pensar que lo descubrimos al principio. A pesar de que pusimos delante de Él desde que iniciamos, en realidad se nos hizo como que pues, lo poníamos delante de Él, pero después nos teníamos que poner solo de acuerdo y a ver cómo nos organizábamos. Hasta que Dios nos fue mostrando que el matrimonio y la familia tenían denominación de origen. Nos lo reveló, porque uno muchas veces lo ha leído. Soy seguro que ustedes todos lo han leído, ¿no? Que en el principio hizo Dios al hombre y a la mujer. Pero eso solo es conocimiento. Se requiere discernirlo, se requiere que llegue hasta nuestro entendimiento y entonces se pueda poner por obra. Y entonces hubo una cita que estuvo en el asunto de ponernos de acuerdo con él durante mucho tiempo hasta que empezamos a ejercitarlo. Y este fue Génesis 1:27 y la primera parte del 28 que dice así, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y Dios los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Pues es muy claro en nuestro curso prematrimonial, cuando tomamos nuestras pláticas, pues fue tan claro, tan contundente este tema de que pues Dios hizo a Rocío y a Roberto y los unió y los bendijo. Dije, wow, entonces ya, ahora sí agarrémonos nosotros dos nuestras cosas y empecemos a hacer nuestra vida. Y así empezamos, pero tuvimos que aprender en el proceso muchas de las cosas que significan que Él nos bendiga. Empezando incluso por nuestro pacto matrimonial, que mi esposa tiene una perspectiva mucho más profunda de lo que sucedió ese día. Así es, como lo dice la palabra, lo primero que dice en Génesis, y en el principio. Y pues en el principio a veces no sabemos cuál es el principio cuando no conocemos verdaderamente la palabra. Pero el principio empieza cuando hacemos nuestro pacto matrimonial delante de Dios, porque pues es delante de Dios que hacemos nuestros votos. Entonces, dice en la palabra, dice Génesis 2:24 en la
En la Biblia dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Y a veces eso no lo entendemos, ¿verdad? Que tenemos que dejar a papá y a mamá. Yo recuerdo en ese tiempo, cuando hicimos nuestros votos, pues para mí era algo, pues todavía no alcanzaba a entenderlo, pero sí sabía que iba a salir de la casa de mis padres, que tenía que salir de ahí. Porque para mí, sin todavía entender exactamente lo que quería decir en la palabra este versículo, y yo tenía esa expectativa del matrimonio, de salir de casa de mis padres para poder formar un hogar, mi familia, pero tampoco sabía todo lo que involucraba, ¿verdad? La responsabilidad, el estar con mi esposo, ponernos de acuerdo, y aunque ustedes saben que ninguno de los dos somos iguales, ¿verdad? Hay diferencias, hay muchas diferencias, pero sí sabía que Dios había puesto en ese entonces que tenía que salir de casa, es dejar el hogar de mis papás para formar el mío con mi esposo y claro que siempre Dios en medio. Pero pues todo este tiempo de que inicia uno no se da uno cuenta de todo lo que conlleva una responsabilidad, ¿verdad? Y sobre todo que cuando hace uno el pacto, uno se compromete ante Dios y dice uno a veces muchas cosas y quiere uno abarcar tantas cosas, pero a veces en la realidad de la vida, eh, en el transcurso de la vida del matrimonio, se nos va olvidando lo que nos comprometemos a hacer, ¿no? Y seguramente ustedes, o a muchos de ustedes les dicen en las buenas, en las malas, cuando en la salud, en la enfermedad, o sea, es todo algo que repetimos cuando nos dicen, a ver, lo van a repetir, pero no tomamos conciencia de lo que significa cada una de esas cosas. Entonces, cuando nosotros caminamos con Dios, pues es diferente, ¿verdad? Pero hay de aquel cuando empezamos cada quien con su opinión y hacer lo que uno cree. Entonces ahí ya no hay acuerdos, ya no podemos incluir a Dios, sino cada quien incluye lo que quiere, ¿verdad? Entonces, es tan importante que siempre esté Dios en medio nuestro para que Él nos dé el rumbo, porque sí tenemos ideas diferentes, pensamientos, gustos, somos diferentes, coincidimos también en varias cosas, pero finalmente Dios hace seres especiales, específicos, que Dios no se equivoca tampoco en quién nos da como esposo o esposa. Sí, y aquí la versión masculina, ¿verdad? También yo leí eso, de que dejará a su papá y a su mamá, y se me hizo nada más entonces que tenía que cambiar de casa. Eso sí era muy evidente y muy claro. Pero había otras cosas en las emociones, en los gustos, hasta en la forma, que Dios me fue revelando que cuando decía, deja a papá y a mamá, significaba que todas las cosas que había visto, a las que me había acostumbrado, a la manera en que desayunaba, a la manera que me comportaba, etcétera, todo eso lo tenía que dejar atrás. Un día incluso Dios así me cibró y me dijo, te casaste con la mujer que yo te di, no con tu mamá. No guisa como tu mamá, no lava como tu mamá, no le gustan las cosas que a tu mamá, porque yo te lo dije, dejarás a papá y a mamá y serás uno con tu esposa. Y entonces dejé de añorar y de decirle, ah, pues es que en mi casa los huevitos revueltos se hacían así. En mi casa, poníamos la despensa de esta manera. En mi casa, los domingos hacíamos X o Y. Dejé de decir, porque el consejo de Dios, el acuerdo con Dios, es conforme a su palabra y a su diseño. Fui entendiendo entonces en ese momento que el pacto que habíamos hecho matrimonial era Dios, ella y yo. No estaba mi mamá, no estaba mi familia, no estaba mi cultura, no estaba lo que yo había hecho antes y la manera en que me conducía antes. Estaban Dios,
mi esposa y yo. Pero tardé, pues no sé, probablemente la que sepa mejor cuánto tiempo me tardé en entender eso sea mi esposa. Yo sé que fue algo gradual y que hubo un día en que ya dije, "Ah, ya lo entendí, Señor. El consejo de Dios, ya te entendí. Dejaré a mi papá y a mi mamá y seré uno con mi esposa, con la que tú trajiste a mi vida, con la que yo hice el pacto matrimonial. Y luego nos embarazamos. Y ahí mi esposa, que lo cargó los primeros 9 meses, tiene también su propia perspectiva de ponernos de acuerdo con Dios. Pues sí, todo lo que Dios nos da son sus bendiciones, como Él lo dice, ¿no? Y Dios los bendijo. Y en esta área de tener familia, de empezar a tener familia, pues siempre es estar conectada con Dios y estar orando, porque um, realmente también para tener hijos es porque también tenemos que hablar de la familia, tenemos que platicar cuántos hijos queremos, si Dios nos los da y saber de qué forma también vamos a conducirnos con ellos, a instruirlos, a enseñarles la palabra de Dios. Y yo creo que todo como en un matrimonio, pues siempre la mayoría de las mujeres, eh, pues siempre están en casa, ¿no? O quieren estar, o bueno, ya ahora en este tiempo ya la mujer sale mucho más a trabajar fuera de casa, pero déjenme decir que en la casa no se descansa, en la casa es un trabajo desde que amanece hasta que anochece. Y aunque no tenga un pago, porque solamente le llaman al trabajo al que pagan, yo sí me sentía pagada porque tenía la bendición de tener a mi esposo y a mis hijos y poderme dedicar de tiempo completo a ellos. Aunque sé que, como les decía yo, que desde que se para uno hasta que se acuesta, eh, pues es servir, es un servicio para ellos, primeramente para Dios, porque yo anhelaba una familia, yo deseaba el día primero, al siguiente día de haberme casado, embarazarme, ¿verdad? Pero pues no soy la olla express ni microondas, ¿verdad? Para que sucediera eso. Entonces, pues ya el embarazo que llegó hasta el año y medio, pues yo estaba contenta, feliz, y claro, el acuerdo era con Dios, porque sabíamos que Dios tenía ese tiempo de podernos embarazar y poder tener nuestra familia, pero es en el tiempo de Dios, ¿no? Porque a pesar de que, pues sí los anhelábamos, pero no llegaban, pues sabíamos que era el tiempo de Dios. Y saber que su palabra sí lo decía, ¿no? Y lo acaba de leer también mi esposo en Génesis, donde dice que Dios nos dijo que nos multiplicáramos, eh, fructificáramos y sojuzgáramos la tierra. Pero bueno, cuando llega el tiempo de cada cosa, pues hay que hacerlo así. Hay que poner atención en cada una de esas áreas, pero en esta área que llegan los hijos y hay que estar comunicándonos, hablándonos para saber qué vamos a hacer, qué Dios dice acerca de los hijos, porque también el educar a un hijo, pues no, uno a veces no tiene ni idea de cómo se puede educar a un hijo, pero por eso decimos, tenemos que estar conectados con Dios en su palabra, porque la Biblia todo lo tiene. En la palabra de Dios viene todas esas dudas, todas esas problemas que muchas veces tenemos, ¿verdad? Pero en realidad con los hijos, para mí fue un gozo, fue un disfrute con ellos, cada etapa de ellos y podernos comunicar, en este caso yo con mi esposo, acerca de los hijos, aunque él saliera a trabajar y se fuera desde muy temprano y llegara a la noche, pues para mí era el que llegara y decirle, pasó esto, hicimos esto, o cuando eran bebés, ¿no? Platicarle lo que había sucedido con el bebé, cómo había estado, que si lloraba, pues decirle a él, porque él como médico pues me decía, ¿no? Pues si llora es por esto, por lo otro o por esto. Y bueno, ya cuando hacían berrinche, pues ya era otra cosa, ¿verdad? Había que aplicar disciplina y ponernos de acuerdo en cómo íbamos a disciplinar aún de bebés a nuestros hijos, ¿no? Porque
hay que aplicar disciplina desde que están en el vientre. Entonces, pues sí, siempre es estar hablando, comunicándonos uno al otro, pero siempre con Dios. Si no metemos la palabra, si no la escudriñamos, pues lógicamente que es muy difícil, es complicado y a veces mucha gente también así lo expresa, ¿no? Que no saben qué hacer con los hijos, que no saben por qué son así. Pero realmente todo está en casa y todo, toda duda, todo problema, toda situación de cualquier tipo que sea con los hijos y con cualquier área de nuestro matrimonio está en la palabra de Dios. No hay de otra, no hay que busque uno en libros, no hay uno que busque psicólogos, no sé, tantas cosas que ahora podemos ver en los medios de comunicación. Está en la palabra. Es lo primero que nosotros debemos de acudir, de acercarnos a Dios y Él siempre tendrá una respuesta para cada situación. Y en esto de los hijos, nuevamente, Dios nos fue enseñando, particularmente a mí y mi hija, y mire que soy médico, pero el tema de la relación padre-hijo es un tema de reino. Dios es nuestro Padre y Él es el Padre ejemplo, Él es el Padre que nos debe llamar la atención, que nos debe, que nos pone la muestra en su relación padre-hijo. Y entonces fui aprendiendo que cada uno de mis hijos tiene su propia personalidad, que tenía que tratar a cada uno de mis hijos como único, porque Dios así me ha tratado. Siempre Él conoce mi corazón. Él sabía qué dificultades tenía, qué pensamientos, con dónde se me estaba atorando, etcétera, y siempre me trataba de manera personal. Por ejemplo, con mi esposa en esa época de los niños, donde ella ponía tanta atención, yo decía, Señor, pues es que una, no sé si no le dé tiempo, o otra es que esté tan distraída y tan atenta a ello que yo medio que no aparezco en el escenario. Pero Dios otra vez me llevó a su palabra. Dice que vio a Adán solo y dijo, Dios, le haré ayuda idónea. Y entonces yo dije, bueno, Señor, si tú hiciste a mi esposa ayuda idónea, pues que haga las cosas como yo las veo, como yo percibo. Y entonces, otra vez, cuando uno se queda en la superficie y no profundiza con el Señor, que quiere decir su palabra, no la hace uno propia, no la discierne con los ojos del entendimiento, se queda, pues él hizo ayuda idónea, pues me tiene que ayudar, ¿no? No, me hizo énfasis. Yo la hice tu ayuda idónea. ¿Quién determinó la idoneidad de mi esposa? Dios, no yo, porque Dios me conoce mejor que yo. Entonces sabía lo que en el matrimonio y en la familia yo necesitaba y eso puso en mi esposa. Y entonces, ahorita se los platico así, pero fue un proceso en el que forcejeamos por tener diferentes puntos de vista. Decíamos A y el otro decía B. Incluso yo me gustó mucho la música y sobre todo la romántica y la bohemia. Y entonces había una canción que yo idealicé con mi esposa, que era Mi alma gemela. Hay una melodía de María Grieber que se llama Alma gemela. Y dice, si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas preciosas que yo haría. Y entonces yo decía, wow, así debe ser mi esposa. Y resulta que todos los días no era mi alma gemela, era la que necesitaba de parte de Dios. Entonces imagínense el choque acá, en mi cabeza. Gracias a Dios por su favor, porque nunca nos suelta de su mano. Todas las veces que usted quiera. A lo mejor hace años que no le pregunta a Dios un asunto de su esposo, de su esposa o de su familia. Pregúntele hoy, pero siga su palabra. Y si no la entiende, dígale, Señor, explícamela. Porque cuando Él me dijo, yo diseñé a Rocío
y está para ayudarte de acuerdo a mi voluntad y a mi diseño. Así que cuando tengas una duda acerca de ella, pregúntame. Pues me la puso más fácil, porque con él puedo decirle, Señor, me siento terriblemente desorientado. Y él me dice, confía en mí, yo sé lo que tú necesitas. Incluso en el tema de los hijos, pues llegaron a nuestra vida, Dios nos los mandó vía cesárea. Entonces, imagínense, yo soy médico y mi amigo del alma era un ginecólogo, y entonces, pues ya va la cuarta cesárea, ¿no? Y entonces me llama aparte y me dice, oye, Roberto, ¿de veras quieres a esta mujer? Sí, ¿por qué? ¿Por qué la sometes a ese riesgo? Y entonces le pregunté a Dios, Señor, este doctor dice que es un riesgo, pero tú dices que herencia tuya son los hijos, cosa de gran estima. Y entonces yo le dije, mira, no te preocupes, tú haz lo que te corresponde. Seguiremos tus instrucciones, seremos disciplinados y tú lo harás. Tú vas a hacer la cesárea. Muy bien. Fuimos disciplinados, cuidó su peso, cuidó su presión, todo lo que tenía que hacer y llegó el momento de la cesárea. Y ahí estaba yo, junto del cirujano, mi amigo. Me dice, oye, estás muy callado. Le digo, no, es que estoy orando para que Dios te dé habilidad y todo sea conforme a su voluntad. Y ahora, pues esa hija tiene 30 años. Y que aquel riesgo, porque hasta me puso, imagínense, en el dilema de decirme, a ver, Roberto, si hay que tomar decisión entre la vida de tu esposa y tu hija, ¿por quién decidimos primero? Así me lo preguntó. Y yo le dije, Dios, mire este hombre, ¿qué pregunta está haciendo? Me dijo, contesta. Bueno, le dije, mira, Dios me dio primero a mi esposa, entonces primero es mi esposa. Pero tú no te preocupes, Dios tiene la vida de las dos en sus manos. Hasta la fecha, ese ginecólogo, cada vez que yo le remito un paciente, me manda a saludar y me dice, oye, ¿y todavía Roberto anda en esas cosas de creerle a Dios todo lo que dice? Sí, sí anda todavía en esas cosas de creerle a Dios todo lo que dice, pero es en acuerdo con Él y nos va mostrando en las diferentes etapas de nuestra vida su consejo, su dirección. Hay que estar atentos, hay que leer su palabra, hay que orar, hay que ponernos juntos en sintonía delante de Él. ¿Para qué? Para que entendamos. Porque a veces mi esposa dice A, yo digo B, pero como los dos estamos sujetos a Dios, si Él dice C, el acuerdo es C. Y eso nos ha permitido en las diferentes etapas de nuestra vida poder tener acuerdo con el autor de nuestro matrimonio. Y luego vinieron la adolescencia, la adultez, la época de tomar decisiones, nuestros hijos de carreras, y otra vez yo trabajando con Faraón, pues de sol a sol. Usted sabe que Faraón trabaja fuerte y quiere todo nuestro tiempo y toda nuestra mente y todo. Y entonces ahí mi esposa vivió otra época en la de ver crecer y tomar decisiones a nuestros hijos. Así es, fue un tiempo, pues no es fácil, ¿no? No es fácil cuando siente uno que lleva uno solo la carga, ¿no? De educar a los hijos. Pero realmente yo le decía a mi esposo, y lo hemos hablado varias veces, respecto a esos tiempos que él no estaba. Él se iba a las 6, 7 de la mañana y regresaba a 10, 11 de la noche, y claro que pues hubo un tiempo en que no veía a los hijos, ¿no? Y solamente sabía de ellos por lo que yo le platicaba diariamente, porque algo que sucedía es que sí, diario llegaba y yo le empezaba, creo que ni lo dejaba hablar, nada más le decía lo que había sucedido con cada uno de los hijos, y lo que habían hecho, lo que no habían hecho, si habían obedecido, no habían desobedecido, porque ese era como mi informe diario de lo que estaba sucediendo en casa. Entonces,
ya tomábamos entonces decisiones de lo que se tenía que hacer, si había algo que corregir, eh, y, y bueno, también en el fin de semana, que era cuando estaba, pues ahí entonces ya él directamente hablaba con ellos y les decía, a ver, está sucediendo esto, vamos a hacer lo otro, si había una corrección, si había que hacer una disciplina. Claro que también la disciplina tratábamos de aplicarla en el momento, ¿no? Porque aunque él no estuviera, pues yo sí tomaba la disciplina, tomaba la decisión de lo que se tenía que hacer en ese momento. Y había cosas, incluso que cuando él me decía, no, pues es que hay que hacer esto, y había veces que yo no estaba de acuerdo, pero decía yo, bueno, no puedo brincarme esa autoridad porque yo sé que la autoridad viene de parte de Dios, y si está mi esposo, pues así lo voy a hacer. Aunque por un lado, pues hasta decía yo, pues Señor, tú sabes que eso no estoy de acuerdo, pero lo voy a hacer porque debo yo de obedecer lo que mi esposo dice para que esté el respaldo tuyo, si no yo también me salgo de cobertura. Entonces, fue algo difícil, sí, pero sabía que Dios estaba en medio nuestro y que también Él iba a actuar con mi esposo en cosas que tenía que también Él cambiar, ¿no? Entonces, yo creo que siempre estuve confiando en lo que Dios podía hacer, aunque había veces y tiempos en los que yo pensaba, pues Señor, ¿qué está pasando? Parece que estoy sola, y, y a veces uno dice, ya no puedo. Pero cuando confía uno en Dios y espera el tiempo de Dios, Él hace todo. Y a veces dice que uno piensa que Dios está tardando y que Dios se le olvidó y que Dios no va a hacer nada. Pero no es así. Dios trabaja tanto como en uno como en el otro. Dios está enterado, todo lo ve y sabe lo que cada uno necesita. Y siempre llegan los tiempos de Dios, ahora sí que a tiempo, y hace su obra conforme a nuestras necesidades. Sí, y podemos verlo ahora en cada uno de nuestros hijos que ya son adultos, y verlos, el fruto que hay en ellos, pues esa es la gran recompensa que podemos ahora ver en cada uno de ellos, y saber que Dios siempre ha estado ahí. Y claro que siempre, pues depender de Él, ¿no? Porque nuestra desesperación, en nuestro pensamiento, a veces cuando no vemos que sucedan las cosas, los cambios, pues se desespera uno y hace cosas que uno no debe. Y gracias a Dios porque pues ahora viendo yo hacia atrás con todo lo que vivimos y las situaciones que vivimos en cada uno de nuestros hijos, pues damos gracias a Dios porque Él es fiel y Él siempre tiene las cosas en su tiempo correcto. Y otra vez el consejo de Dios, poniéndonos de acuerdo con Él. Él dice que al que ama, disciplina, y al que recibe por hijo, azota. Y también dice que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Y entonces quiero platicarles dos anécdotas con nuestros hijos. Uno es con la más pequeña. Hay que disciplinar, y de pequeños entienden la disciplina cuando se aplica en el momento que sucede. Si en la mañana hace berrinche y usted lo quiere corregir a las 10 de la noche, créame lo que va a pasar con su hijito: va a decir, ¿qué les pasó a mis papás? Están verdaderamente deschavetados. Entonces tiene que pasar en el momento en que hay la indisciplina, y ya estuvimos de acuerdo mi mujer y yo que era en el momento. Y entonces la más chiquita en aquel entonces, yo creo que ha de haber tenido 5 años, ya estábamos dejando la vara, pero todavía teníamos el tema de cómo corregirla. Y corregir es que se está desviando y hay que ponerla otra vez en sintonía. Y entonces en una ocasión ella es hasta la fecha de un carácter muy firme. Incluso en nuestra oración decía: Señor, esta hijita que nos diste, que tiene ese carácter firme, que tú lo uses para tu reino, que cuando ella sea mayor tenga ese mismo decisión por las cosas que tú le digas y por donde tú la lleves. Y está sucediendo. Pero en aquel entonces era firme, pero en su propia opinión. Así que hubo que aplicarle una sanción, un castigo. Y ese fin de semana rentamos una película. Me acuerdo que todavía existía Blockbuster, y una película de Disney, etcétera, y ella estaba castigada.
Entonces, todos nos fuimos a ver la película y ella no. ¿Y entonces qué cree que pasó con mi esposa y yo? Llorando toda la película, porque habíamos dejado a nuestra hijita menor en otro cuarto, pero estábamos aprendiendo. O es el consejo de Dios o es nuestra opinión. Y entonces dijimos, oye, ¿estamos de acuerdo que es como dice Dios? Sí. Se quedó ahí toda la película, ni me acuerdo de cómo se llama esa película, de lo mal que nos sentimos toda la película, pero no la vio. Aprendió que nuestro sí era sí y nuestro no era no, que no la dejábamos de amar por ello, pero simplemente ese momento familiar viendo una película, ella se lo perdió por consecuencia de su proceder. Después ya fueron creciendo nuestros hijos, ya adoles, etcétera, y entonces aprendimos de Dios el trato personal. Dios tiene un trato personal porque nos hizo a cada uno. A cada uno nos disciplina, ¿eh? Por eso la versión de mi esposa es cómo Dios trató con ella y la mía cómo Dios ha tratado conmigo. Pero no nos pusimos de acuerdo. Era un trato individual. Y entonces llegaba la noche, como les dice, yo llegaba de noche o bien era sábado, y entonces nuestra alcoba, nuestro cuarto, era el lugar de las recomendaciones cuando ya eran adoles. Ellos ya sabían que el de los hermanos que tenía cita en nuestro cuarto, algo había hecho y algo tenía que cambiar, modificar, entender o que algo se le iba a aplicar. Entonces ya sabían y se quedaban ahí como a la expectativa. Ay, ahorita que salga le preguntamos, porque cada uno pasó a ese cuarto. Cada uno tuvo su tiempo de disciplina o de plática. En ese tiempo de el tiempo individual con cada uno, una de ellas nos dijo, papá, ya voy a ser, papás, voy a ser misionera. Dios ya me llamó a ser misionera. Pero también sabía que era el de trato disciplinario. Porque dice la palabra, dice Dios, disciplínalo, pero no se apresure tu alma a lastimarlo. No lo avergüences, no lo dañes, no lo exhibas. No lo pongas de ejemplo. Otra vez, Dios nunca me ha puesto de ejemplo a nadie, solo su palabra y eso, pues para que yo aprenda. Los grandes personajes de la palabra, para que yo aprenda. Pero nunca me ha comparado, nunca me ha exhibido, nunca me ha avergonzado. Y entonces, la enseñanza era cómo disciplinamos a nuestros hijos sin dañarlos, sin avergonzarlos, sin compararlos. Tenemos 4 hijas y un varón, sin comparar a ninguno. Y además todos sus nombres empiezan con A, para que ninguno se nos sintiera. Y no era para que buscamos en la palabra y se nos ocurrió. Ya ven que uno es medio creativo de más joven y todos nuestros hijos empiezan con A. Y entonces, pero había que darles esa individualidad como Dios nos la estaba dando a nosotros. Y entonces hubo que empezar con cada uno, tener tiempo con cada uno. Un tiempo, como bien mi esposa decía, pues yo salía y regresaba y entonces llegaba sábados y domingos y a veces por las actividades, etcétera, teníamos poco tiempo de convivencia. Un día le dije yo a Dios, a ver, Señor, tú ponme, dame pistas. ¿Cómo conozco el corazón de mis hijos? Y usted va a decir, qué locura. Pues sí, y mi mujer siempre ha aceptado las locuras cuando yo le digo, pues a mí me dijo Dios. Hice una entrevista con cada hijo. A cada uno le volví a preguntar, porque un día me hicieron una dinámica de sus tallas, de su amigo, de sus gustos, etcétera. Reprobé. Entonces, a partir de ahí dije, Señor, yo voy a conocer el corazón de mis hijos. Y les hice una entrevista. Me cité con cada uno y a ver, ¿qué color te gusta? ¿Y quién es hoy tu mejor amigo? Oye, ¿ya de qué talla calzas? Porque ya te veo muy grandulón. Oye, todo me... Y lo escribí, porque les dije, hijo,
lo voy a escribir y no me lo tomes a mal. Solo que no quiero que se me olvide. Y si cambia, dímelo. Porque si cambia, quiero entenderlo. Quiero saberlo. Porque Dios me dijo que conociera tu corazón. Por eso te entrevisto. Siguieron pasando y llegó el tiempo. Perdón, Lisette, ¿quieres participar? Perdóname. No, 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 estoy muy atenta aquí. Adelante, adelante. Gracias por estar aquí. De verdad, muchas gracias, muchas gracias. Ok. No, no, no. Y entonces nuevamente viene el tema, van creciendo los hijos, etcétera, el tema de servir juntos. Porque pues yo en el trabajo, ella en su trabajo, en casa, una familia de ese tamaño, pues requiere tiempo completo. Cuando yo la conocí, ella era enfermera, reconocida en su profesión, etcétera, y tuvo que tomar una decisión delante de Dios de dedicar su vida a la familia y así la tomó y lo hizo. Pero luego venía el tiempo de servir. Y entonces un día nos preguntaron y que les platique mi esposa qué dijo. Sí, en alguna ocasión estuvimos fuera de la Ciudad de México 5 años y en una de las congregaciones que estuvimos donde nos congregábamos y entonces nos hicieron esa pregunta de que en qué área creíamos que nosotros podríamos servir. Y bueno, yo creo que fue una revelación en ese momento de Dios y ponérmelo en mi corazón de decir, bueno, pues si somos matrimonio, tenemos hijos, pues el área más, yo creo que la más prudente sería servir en matrimonios, porque teniendo una familia de este tipo, entre comillas, grande, porque pues hay familias de muchos más hijos, pero ya en ese tiempo ya se veía como que nos veían feo que por qué tantos hijos, ¿no? Entonces, pues decidimos, y Dios así lo puso, empezar a servir en el área de matrimonios. Y pues Dios no se equivoca porque todo lo que pone es porque Él es al agrado de Él, ¿no? Y de ahí en adelante, pues nosotros hemos servido en el área de matrimonios y es un área en la que Dios nos ha bendecido mucho porque pues el matrimonio es la base de la familia, es la base para todo, ¿no? De ahí se inicia, pues también el que Dios haya hecho, haya creado a su hijo, ¿no? Porque quería relacionarse con los demás. Entonces, vemos que ha sido un área muy importante hasta la fecha, sigue siendo una de las más importantes el matrimonio, ¿no? Porque ahí están los hijos y de ahí Dios es el que extiende su reino, ¿no? Entonces, pues para mí fue una gran bendición el poder también aprender mucho, ¿no? Porque, y no dejamos de aprender, de seguir aprendiendo a través del matrimonio lo que Dios tiene en su corazón. Y en todos estos años, pues para nosotros, hemos sido formados a través de Dios en esta área y, y podemos ver que Dios nos ama a través del matrimonio, porque tanto como en el hombre, en la mujer, hay propósito. Hay un propósito afín que es estar con Dios, ¿no? Y de ahí pues se deslindan muchas cosas para que nuestros hijos también darles ese ejemplo que Dios nos ha dado de tener una familia y poder trascender a las demás familias, ¿no? Porque dice que en ti serán benditas las familias de la tierra. Y en esa seguimos y en esa sigue Dios formándonos. Y ahí luego mi esposa es la seria y yo como que he encontrado en la relación matrimonial una serie de cosas muy particulares que las disfruto, ¿no? Porque como dice ella, nos veían raro, imagínensela, hubo 5 o 6 años en que la veían o embarazada o con bebé, nada más tenía esos dos estados porque van en escalerita. Entonces me llegaban a decir, oye Roberto, ¿qué no tienes tele en tu casa? Y yo les contestaba, sí tengo tele, pero me gusta más mi mujer que la tele. Así que por eso ves el fruto de que me encante la señora. No me gusta la tele, pero mi mujer sí. Y entonces compartir nuestros hijos
estábamos sirviendo y ella nos ausentábamos de servir al momento de la cesárea, pero luego regresábamos. Nuestros hijitos pequeñitos iban. Nosotros llegábamos a las 7 cuando éramos edecanes y entonces nuestros hijos llenaban los salones de niños, ¿no? Teníamos en todas las edades, pero ellos aprendieron. Un día ya mayores les dije, hijos, perdónenme, porque los llevábamos, imagínense, de las 7 a las 4 de la tarde. Yo les dije, hijos, perdónenme, fui un inconsciente. Y Dios, a través de uno de ellos, me dijo, no, papá, nos enseñaste la vida de iglesia. Fíjense nomás, qué tacto tiene nuestro Padre cuando escuchamos su voz para darnos las cosas que Él está haciendo y las que ha hecho en ellos. Porque todas y cada una de esas que vivimos en ese tiempo en el que servimos y ellos eran pequeñitos, todas están en su corazón. Muchas aprendieron de lo que vivieron en la congregación, del compañerito, de levantarse temprano, de ir al pandero, de ellos vivían ahí de lunes a domingo, porque entre semana la escuela que pertenecía a la iglesia y luego el sábado pandero y luego el domingo la reunión. Entonces, y que uno de ellos me dijera, papá, me enseñaron la vida de iglesia. Qué preciosa frase de parte de Dios a través de nuestro hijo. Pero creo que ya se nos puso el tiempo y se tiene aquí que No, decir. yo nada más quiero agradecerles, qué hermosa historia y lo bonito, bueno, yo pude imaginarme así como cada temporada y cómo van cada matrimonio que nos está viendo y que se ha conectado hoy o que vaya a ver más adelante el segmento. Qué bendición porque pues cada matrimonio va a estar en temporadas distintas, pero ustedes nos han hecho un recorrido de cómo en toda temporada, si ponemos en el centro a nuestro Dios, a nuestro Padre, a nuestro proveedor, nuestro protector, la guía, el consejero sabio de consejeros, ¿cómo no nos falta nada? Incluso aunque va a haber temores, inseguridades, aflicciones, situaciones de crisis como las que tuvieron que enfrentar antes de los hijos, durante los hijos y ya hijos grandes, pero siempre presente. Y eso es un regalo hermoso y les agradezco como matrimonio, me encantó, me inspiró todavía a la siguiente temporada de mi vida, cuando lleguen los nietos, ¿no? ¿Ya tienen nietos ustedes? Dos. Los, Sí. Wow, pues me inspiró a eso. O sea, me imaginé el tiempo donde vengan mis nietos, porque yo en casa, pues su casa, yo soy la primera de mi familia. Entonces Dios me llamó a mí a ser esa personita parada en la brecha por mí y por mi casa. Y yo le creo a Dios por mí y por mi casa, y mi familia y mis generaciones. Y el legado que voy a dejar en esta tierra para mi casa, mi familia y los que vengan, ¿no? Entonces pude ver esta parte que a lo mejor la voy a experimentar en esa parte de los hijos que ellos se criaron en mi iglesia. Entonces su entorno natural ya es ese. Y lo que procede es pues, simplemente seguir los pasitos de los papás, ¿no? De papá y mamá, que todo el tiempo fieles al Señor y a su palabra y arraigados. Entonces, creo que lo voy a ver, lo creo, en mis nietos. Porque a mí mis hijos ya llegaron adolescentes. Cuando yo empecé a conocer del Señor, mis hijos estaban en la pubertad. Entonces sí me costó como que 3 veces más enderezar, ¿verdad? Pero no yo, sino el esfuerzo del Señor, porque Él hace por mí. Entonces he estado viendo hoy fruto en mis hijos que aunque ellos no vienen de cuna y que muchos pasitos no fueron a tiempo, el Señor nunca llega tarde. Entonces aquí se trata de inspirar y motivar a cualquier matrimonio en cualquier temporada. Si fue en un principio y Dios les dio ese gozo, esa alegría, como lo ha hecho con ustedes, si fue cuando ya son infantes o ya son adolescentes o ya tienen hijos adultos, la fe, la certeza la tenemos en lo que no vemos. Así que la temporada que sea, sabemos que va a llegar la cosecha de parte de Dios. Y me encantó escucharlos de verdad. Pude ver a mis nietos, pues. Yo me inspiré, pude ver a mis nietos que van a venir a dar los pasitos y que si ya no estoy en este planeta, que regrese yo a casa y yo tenga certeza de que mis nietos van a tener vida de iglesia y que ellos van a llevar a sus hijos también a ese favor y a esa gracia que se disfruta tanto, ¿verdad? Porque el matrimonio, la verdad que es de las pruebas más duras, ustedes sabrán, porque es donde nos afilamos uno con otro, pero cuando el Señor está en el centro, wow, o sea, uno puede ver las cosas con una simplicidad que sin Cristo no es posible, o sea, en todos nos parece imposible.
Entonces, qué hermoso escucharlos. Gracias de verdad por compartir, abrir su corazón y contarnos en resumen tantas cosas, tanta maravilla en su vida. Me encanta, me encanta. Y sé que muchas más cosas tendrán por contarnos, pero lo disfruté mucho. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Dios por la invitación, ¿eh? Gracias. Estamos a las órdenes y esperamos que sea de Listo. edificación. Estoy segura que sí. Así que la siguiente ocasión que nos toque verlos por aquí en el segmento de Matrimonios en Acción, nos comparten por favor para los abuelos. Para los que son La, abuelos, pues es otra temporada, así que me encantaría invitarlos a que platiquen entre ustedes y se pongan de acuerdo con Dios, como lo han hecho siempre, y qué cosa podemos compartirle a los que ya están viviendo esta temporada de ser abuelos, ¿no? Y de estar instruyendo nietos en la medida que nos corresponde, nada más, ¿verdad? Porque al final los abuelos son abuelos, porque los niños tienen sus padres también. Entonces, pero no, sí, me encantaría en lo siguiente que pudiera escucharlos, como abuelos, de cómo lo están viviendo de parte de Dios. claro que Sí, sí, con muchas todo gracias. gusto. ¿Eh? Muchas gracias, A Lisa. ver, no, gracias a ustedes. ¿Cómo ves, Jorge? No, creo que es, a ver, no es, lo que ellos cuentan es una historia, es una película, pero es una película ¿Verdad? real. Sí, es una película real. Y pues tenemos que tener en cuenta que nosotros como padres somos los que le damos esa educación y esa crianza a nuestros hijos. Lo que los hijos sean realmente es el fiel reflejo de lo que son los padres. Y de allí la gran responsabilidad que tenemos. Se dice que nuestros hijos son prestados, pero a esos, digamos, a ese préstamo que nos hacen, nos llega cargados de responsabilidades. Y esa responsabilidad más que con nuestro hijo es con nuestro padre, que Él es el que nos pone allí a nuestra disposición y Él nos dice, yo te creé a mi imagen y semejanza, ahora es tu responsabilidad crearlos a mi imagen y semejanza. Que ya tenemos ese conocimiento, lo debemos tener muy claro. Y eso allí, esa gran responsabilidad. Yo creo que en ocasiones nos desviamos, yo creo que dejamos pasar ciertas cosas porque estamos en ese punto de decir, yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví, entonces empezamos a dejar pasar ciertas cosas y cuando dejamos pasar esas ciertas cosas, ahí es donde vienen los problemas, donde vienen las inseguridades, donde vienen las depresiones de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero porque no nos estamos poniendo de acuerdo con Dios, con nuestro Padre. Él es el único que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo estamos haciendo, qué debemos implementar, dónde debemos ser flexibles, porque sabemos que nuestro Padre es misericordioso, significa que nosotros tenemos que ser flexibles en un momento determinado, pero saber dónde tenemos que apretar la tuerquita y dónde tenemos que soltarla. Es muy importante. No sé si Leo y Lili quieren algo aportar ya para terminar. Saludar principalmente. Y bueno, ahora sí que tanto Jorge como Lisette no se les reveló carne ni sangre, eso es parte. Pero nosotros tenemos una amistad con el doctor y con Rocío desde hace muchos años. Sus hijos somos testigos de y fueron nuestros alumnos. Fueron nuestros alumnos, así es que sabemos que son unos hijos también de Dios y eso complementa lo que ellos compartieron es una verdad que Dios hace. Hay un versículo que nada más recordar que Dios pues dice es Filipenses 4:19 y Dios pues suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo conozco que tanto Roberto como Rocío son personas muy humildes, muy sencillas, vamos, en la humildad de su actitud, y ellos hablan con esa humildad, pero la verdad es que han hecho una gran labor como papás, como esposos son un ejemplo, y eso Lili también lo puede comentar, ¿no? Así es, sus hijos eran los que sabían todo en la clase, o sea, no, algo que preguntábamos, ellos contestaban siempre, porque sabían siempre la palabra, los versículos, todo, o sea, nos consta lo que dicen. Así es. Qué hermoso. Sí, sí, se transmite, ¿eh? Yo no los conozco, es la primera vez que contacto así directo con ellos, pero desde escucharlos y ver entre ellos ese complemento, también complicidad y acompañamiento, se transmite, qué hermoso. Muchas gracias a todos por compartir hoy, pero de verdad al doctor y a Rocío, sí me lo quedo en mi corazón, gracias que Dios los usa
para bendecir otros matrimonios. Bueno, muchas gracias a todos y la próxima semana estaremos en un segmento más de matrimonios en acción, nuevas enseñanzas, nuevos aprendizajes, nuevos temas, así que no se los pierdan. Nos veremos el próximo lunes, 6:30 de la tarde, aquí en su emisora Buscuenti Radio. Chao, chao. Gracias, bye. Marta, gracias. Gracias a ustedes, gracias.